Quisiera iniciar este sermón con una pequeña aplicación. Imagínate por un momento que todos los que estamos acá en la iglesia nos teletransportáramos a un edificio de 2 niveles. Y estamos en el segundo nivel de ese edificio y todos estamos en escritorios con computadoras enfrente de nosotros y estamos todos en el segundo nivel. Y el edificio en el que nosotros nos encontramos tiene un sistema de emergencia bastante avanzado, un sistema de alerta bastante avanzado que puede determinar que viene un terremoto media hora antes de que ese terremoto venga. Entonces estamos nosotros en ese edificio y estamos todos trabajando. Y en ese momento la alerta, el sistema de alerta, el sistema de emergencia suena y empieza. Y nos empezamos a ver todos y al final concluimos de que ese sistema de alerta no funciona porque no le han dado mantenimiento. Y el sistema de alerta está ahí una tras otra vez haciendo bulla, haciendo bulla, haciendo bulla, haciendo el sonido y todos estamos sentados y no nos movemos para nada. Y a los 30 minutos, ¿sabe lo que pasa? Sucede el terremoto más grande que ha existido en la historia del Salvador. A tal punto que el edificio en el cual nosotros estamos no podía soportar esa carga sísmica. Y se vino para abajo el edificio y todos morimos. Ese sistema de alerta, hermano, ese sistema de emergencia es la conciencia en cada uno de los seres humanos. Y es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. La conciencia es un sistema de advertencia de nuestras almas. Y a veces solemos ignorar esa llamada de atención, ese sistema de alerta, ese sistema de emergencia, que en cierto sentido le da dirección a nuestra vida y nos emite esos mensajes de advertencia a partir de nuestra conciencia. La conciencia es ese sistema de advertencia. La conciencia es ese sistema de alerta que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra alma, como un regalo. Y en la mañana de hoy vamos a estudiar una conciencia sometida a Cristo y vamos a estudiarlo a partir de 3 aspectos. En primer lugar, una conciencia sometida a Cristo reconoce que la conciencia es un regalo de Dios. El segundo aspecto que vamos a ver en esta mañana es que una conciencia sometida a Cristo es cautivada por la palabra de Dios, como decía Martín Lutero. Y en tercer lugar, o el tercer aspecto que vamos a desarrollar en esta mañana, es que una conciencia sometida a Cristo refleja una vida transformada por Cristo. Vamos al versículo 12. Y vamos a ver el primer aspecto, y es que reconoce que es un regalo de Dios. Mira el versículo 12. Pablo dice, porque nuestra satisfacción es esta. ¿Y cuál es la satisfacción de Pablo? El testimonio de nuestra conciencia. Recordemos que Pablo escribió esta carta, la segunda carta a los Corintios, como una defensa al ministerio que él estaba desarrollando, porque él estaba siendo atacado por falsos maestros que se encontraban en la ciudad de los Corintios, que los falsos maestros lo que buscaban era desacreditar a Pablo para socavar su autoridad, porque a través de eso
Ellos lo que buscaban era reemplazar la verdad de Dios por las falsas doctrinas. Entonces, los falsos maestros lo que estaban buscando era empezar a desprestigiar, empezar a dudar de la integridad de Pablo, porque ellos lo que buscaban eran ganarse la confianza de los corintios. ¿Para qué? Para que ellos vinieran y enseñaran una mala enseñanza, una falsa doctrina, y los corintios la recibieran. Entonces ellos atacaban la integridad de Pablo con el propósito de desacreditar su autoridad, con el propósito de desacreditar el mensaje que Pablo llevaba. ¿Me entienden, hermanos? Y los falsos maestros buscaban socavar su autoridad, atacaban su integridad. ¿Saben lo que decían los falsos maestros a la iglesia de Corinto? Les decían, miren, ese pastor que se llama Pablo, que dice él que es su papá espiritual, él no es sincero con ustedes. Él los ha dejado. 18 meses estuvo con ustedes y ha venido otra vez por ustedes. Él ha dicho en sus cartas que va a regresar, pero ha cambiado los planes. ¿Y saben por qué ha cambiado los planes? Porque él no es transparente, no es sincero con ustedes. Él está mintiendo. Entonces estaba poniéndole cizaña, ¿me entiende? A la iglesia de los corintios, para que los corintios empezaran poco a poco a creerse eso y dejar y decir, bueno, si este no es sincero, entonces el mensaje que él ha transmitido no es sincero también. Por consecuencia, voy a prestar mi oído al mensaje que este me va a dar el falso maestro. En ese contexto se encontraba Pablo, en un contexto donde se estaba dudando las motivaciones detrás de lo que él hacía. Estaba siendo señalado que su conducta era pecaminosa, era corrupta, sus palabras no iban de acuerdo con su comportamiento, sus acciones eran malas. Pero lo que me interesa a mí, hermano, y lo que a mí me llama mucho la atención, es que Pablo, a pesar de que estaban levantando falsos testimonios y estaban atacando su integridad, él no estaba preocupado por él mismo, por cuidar su imagen. ¿Sabe cuál era la preocupación de Pablo? Los corintios. Estaba preocupado que los corintios prestaran oído a estos falsos maestros y que se desviaran. Cuidar a la grey del Señor de estos lobos rapaces. Y debemos de entender cuál es como el modus operandi de los falsos maestros. Ellos buscan ganarse la confianza de la gente para luego lograr su objetivo y manipular las cosas a su propia conveniencia. Porque su conciencia está cauterizada, como dice primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y eso estaba pasando en la iglesia de los corintios. Estaba tratando de destruir la confianza que los corintios tenían hacia Pablo para después enseñar doctrinas de demonios. Así que el desprestigiar, el denigrar a la persona de Pablo solo era una antesala de lo que ellos querían verdaderamente. ¿Qué era lo que querían los falsos maestros? Tergiversar, cambiar la verdad de Dios. Pero mire cómo inicia este versículo 12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. La palabra conciencia viene del griego, que significa o tiene la idea de conocerse a sí mismo. A la hora de ser juzgado, Pablo viene y como primer testigo para él llama ¿a quién? A su conciencia. Que mi conciencia dé testimonio de lo que yo he hecho, Corintios. El conocer a sí mismo. Ahora, debemos de entender y definir la conciencia. Y para ello, yo me detendré unos minutos para que podamos comprender. En primer lugar, la conciencia es una capacidad humana, hermano.
Eso quiere decir que hay que ejercitarla. Para bien o para mal, todos los que estamos acá ejercitamos la conciencia. Debemos entender también que la conciencia también refleja el aspecto moral de la imagen de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Y ese aspecto moral, también dentro de ese aspecto moral recae la conciencia. Somos personas morales que hacen juicios morales porque hemos sido creados a imagen de Dios. La conciencia también es un regalo de Dios para el alma humana, porque es ese sistema de advertencia que vimos al inicio de este sermón, es ese sistema de alerta. Entonces, es un regalo de parte de Dios porque te salva de un gran daño. La culpa de tu conciencia te hace sentir que deberías de conducirte o apartarte de tu pecado y deberías de conducirte hacia Jesús. Cuando tú pecas, después de que hayas pecado, hay un alto grado de culpabilidad, porque en tu mente dices, he fallado. La conciencia empieza a activarse ahí, dice, híjole, la regué, dice. No tuve que haber actuado así. Y eso te lleva a ti a que, Señor, perdón. Perdón, ya no lo quiero hacer. ¿Te lleva a qué? Correr a Cristo. Entonces, hermanos, también quisiera decir que la conciencia es personal. Las personas no tienen exactamente la misma conciencia. Porque para ti, por ejemplo, puede ser de que comer chicharroncito, vea, con limón, y esas tortillitas donde le echan el aceitillo del chicharrón, vea, para ti no es pecado, pero puede ser que para mí sí lo sea pecado, porque es cerdo. Entonces, hermano, no todos tenemos exactamente la misma conciencia. La conciencia es personal. La conciencia se puede dañar a través de la insensibilidad, es decir, cuando tenemos el hábito de ignorar su alarma de advertencia, de modo que cada vez se vuelve más débil y luego es cauterizada, desaparece. Eso es lo que la Biblia sostiene en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 con respecto a los falsos maestros que tienen cauterizada la conciencia. Entonces la conciencia puede ser insensible. Cuando una tras otra vez tú decides ignorar esas llamadas de advertencia y esas llamadas de advertencia, tú las ignoras hasta el punto que tu conciencia queda cauterizada. Entonces la conciencia se puede dañar a través de la insensibilidad, pero también la podemos dañar haciéndola hipersensibles. Cuando tú pones muchas reglas que son temas de opinión y no de bien y mal, se vuelve hipersensible. Vamos a 1 Timoteo 4:2 para que ustedes puedan entender. Mira lo que dice la palabra. Dice desde el versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que cauterizada la conciencia. Pero mira el versículo 3. Esos que hacen
prohíben casarse, mandan abstenerse de algunos alimentos que Dios lo ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Aquí tenemos dos ejemplos claros de cómo se puede dañar la conciencia a través de la insensibilidad, porque la mente de estos falsos maestros, de estas personas, de estos mentirosos, está cauterizado por causa del pecado. Han decidido ignorar una tras otra vez ese sistema de alerta que es un regalo de Dios a un punto que se cauteriza la conciencia. Pero también no solamente es insensible, sino también que es hipersensible. Ellos han puesto reglamentos como no casarse, abstenerse de ciertos alimentos, y esa es otra manera de cómo poder dañar la conciencia, la hipersensibilidad. Y los dos están en estos versículos. Entonces, hermano, aprendimos ahorita que la conciencia es un regalo de Dios, que se puede dañar, que es personal. Y hay dos principios acerca de la conciencia que debemos de entender, que creo yo que debemos de entender. En primer lugar, la Biblia enseña que hay que obedecer la conciencia y es parte de lo que se enseña en Romanos 14 y también en primera carta a los Corintios 8, que ir en contra de tu propia conciencia cuando piensas que te estás virtiendo correctamente siempre es un pecado a los ojos de Dios. Pero eso no significa que tu conciencia siempre estará en lo correcto. Lo que nos lleva al segundo principio que debe gobernar todo esto, y es que el Señor de la conciencia es Dios. Dios es el único Señor de la conciencia. Y esto gobierna el resto. Si tú piensas que tu conciencia gobierna tu vida, estás en un pecado de idolatría. Solo existe un Señor de la conciencia y ese es Dios. No eres tú. Mi conciencia lo que tiene que hacer es ajustarse a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Entonces, ¿cómo definimos qué es la conciencia, hermano? A partir de todo esto preliminar que hemos podido estudiar, ¿cómo podemos definir la conciencia? Y me gustó este significado que se lo quiero compartir porque es breve. La conciencia es tu conocimiento o ese sentido de lo que crees que es correcto o incorrecto. Es ese sentido de lo que tú crees que es correcto o incorrecto. Esa conciencia, como hemos visto en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, que esa conciencia puede dar un testimonio. Es lo que dice Pablo en el versículo 12, el testimonio de nuestra conciencia. Puede juzgar o tratar de determinar la libertad de otra persona, 1 Corintios 10:29. O puede llevar a uno a actuar de diferente manera. Amados hermanos, la conciencia puede producir diferentes resultados en personas que tienen diferentes estándares morales, porque la conciencia es ese sentido de lo que a mí me parece correcto o incorrecto. Pero lo que a mí me parece correcto, probablemente a usted no le parece correcto. Por eso es necesario tener un estándar que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, la conciencia puede producir diferentes resultados en personas que tienen diferentes estándares morales. Una persona puede tener una conciencia, entre comillas, limpia, clara, pero basado en estándares inmorales. Por ejemplo, que una persona crea o esté a favor del aborto. Porque él dice o ella dice, bueno, hay leyes que rigen esto, la sociedad da el ok, entonces yo estoy de acuerdo. En su conciencia, su posición con respecto al aborto está correcto. Él dice, mi conciencia está clara, mi conciencia está limpia, pero eso, a la luz de las escrituras, es un acto inmoral. Entonces,
No necesariamente porque tú consideres que es correcto algo quiere decir que esté bueno. Lo cual debería ser nuestro estándar moral. Ya lo dije anteriormente, la palabra de Dios. Hay una frase que decía Martín Lutero y es que mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Otra cosa que debemos de considerar, amados hermanos, que la conciencia puede cambiar en cualquier momento por diferentes razones, tanto buenas como malas, porque la conciencia está recibiendo información constantemente, ¿no? Tu posición con respecto a un tema puede cambiar porque ya tu conciencia está siendo informada y tú cambias eso. Y en la manera que esa información venga de la palabra de Dios, tu conciencia va a estar alineada a la palabra de Dios, va a ser cautiva por la palabra del Señor. La conciencia funciona como un guía, funciona como un monitor, como un testigo, como un juez, funciona como un guía de tus estándares morales. Te monitorea conforme a esos estándares. Testifica de cómo te conforma a esos estándares y te juzga por cómo te conformas a ellos, lo que te hace sentir con culpa y dolor. La conciencia guía. ¿Qué quiere decir guía? Hacia adelante. En forma negativa, hermano, cuando hablamos de que la conciencia nos guía de mirar hacia adelante, te alarma antes de que hagas algo malo. Pero en forma positiva, esa conciencia también te insta a hacer lo bueno. Por ejemplo, vienes tú y te mandan a comprar a la tienda, ¿ya? Y viene y don Fidencio, el señor de la tienda, te da devuelto más dinero de lo que tú pensabas. Y don Fidencio se le fue y te dio un billete de $100. Entonces viene y tu conciencia empieza a decir, devolverle el dinero, devolverle el dinero. Eso no está bien. Si te lo llevas, estás robando. Te va a instar a que hacer lo bueno. Devolverle ese dinero no te pertenece, de don Fidencio, y ve y dale el dinero a don Fidencio. Te guía hacia donde tú vas y te insta a hacer lo bueno. Vienes tú, como eres una persona llena del Espíritu Santo del Señor, y lo que tú haces es, sí, tienes razón, voy a devolver estos $100 a don Fidencio porque ese dinero no me pertenece. Y tú se lo devuelves. Pero ¿qué pasaría de una persona que piensa que robar es bueno? ¿Cómo actuaría la conciencia de esa persona? ¿Crees tú que esa persona regresaría el dinero a don Fidencio? No. Esa persona dijera, bueno, regada de él, que me dio este vuelto. Y yo lo necesito. Bendición de Dios. ¿Ve usted cómo actúa la conciencia como guía? Pero también la conciencia te monitorea, te es testigo, que es lo que llama Pablo en el versículo 12, el testimonio de nuestra conciencia. Y es un juez también.
Como testigo, como juez, como esa acción de monitorear, la conciencia no solo mira hacia adelante, sino que también mira hacia atrás y empieza a juzgar tus acciones. Si tus acciones están malas a la luz de lo que se considera correcto, ¿qué hace la conciencia? Culpabilidad. Híjole, hoy sí te pasaste, ¿verdad? No tuviste que haber hecho eso. Te acusa, te condena cuando has hecho algo malo. Pero cuando has actuado con bien, tu conciencia te defiende. ¿Qué es lo que está pasando con Pablo en este momento en el versículo 12? Por ejemplo, la semana pasada tuve una capacitación de parte de la empresa que nos obligaron a todos los que teníamos los carros de la empresa que teníamos, que a ley, que tomar esa capacitación. Y es acerca de, de, de cómo debemos de manejar, ¿verdad? Con seguridad, ¿verdad? Entonces, mientras estaban desarrollando esa capacitación, vienen y nos pusieron un video que habían hecho unos españoles y que habían encuestado a varias personas y habían preguntado cuáles eran las cosas que más les molestaban a la hora de manejar. Y sacaron las 10 cosas que más les molestaba, ¿verdad? De las que me recuerdo, ¿verdad? Aquellos que casi que le van besando, ¿verdad? El carro a uno, ¿verdad? Aquellos que no ponen vía a la hora de cruzar a la derecha o a la izquierda. Y así empezó del puesto número 10 hasta el puesto número 1. ¿Y sabían ustedes cuál era el puesto número 1 de lo que más le molestaba a las personas a la hora de manejar? Cuando tú pones las intermitentes para parquearte y te vas parqueando y viene otra persona y se mete en tu parqueo. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Estás en esa situación, hermano, donde tú estabas esperando que saliera esa persona, ¿verdad? Bueno, que se metiera esa persona al carro y tú estás ahí, pusiste las intermitentes, eh, esa persona que estaba parqueada, ¿verdad? Tenía unos comprados, venía del súper de hacer los comprados de la casa y se tarda en subir las cosas y todo, cierra el baúl y tú estás esperando ahí, ¿verdad? Y viene, le das chancecito y viene un incircunciso y se mete de un solo. Y entonces ahí viene y tú empiezas a establecer un juicio. Y dices, eso no es justo. Vienes tú y en tu enojo le empiezas a echar el carro. ¡Salite vos! Y baja la ventana. ¿Verdad? ¡Salite! No sabes que yo estaba esperando, no viste que estaban las intermitentes, ¡salite! La persona no le hace caso, se baja y todo, y usted sigue. A un punto que llegas en tu enojo, te bajas del carro y le vas a dar una gran patada. Amén. No, espero que nadie aquí haya hecho eso alguna vez, ¿verdad? Que veo que todo es bien asertivo, ¿verdad? Pero bueno. Pero miren, la conciencia, acuérdese, te monitorea. La conciencia mira hacia atrás, es testigo y juez. Viene la conciencia y después que te bajan las revoluciones, que bajaron las rayitas y todo, que pasó el enojo, viene la conciencia y te dice, porque eres cristiano, ¿verdad? Y está alineado hacia la palabra de Dios, mira, la Biblia te dice que tenés que amar al prójimo como a ti mismo. Y a través de una patada no mostras el amor a nadie. Y te empieza a condenar, te monitorea, te juzga y da testimonio. Pero ¿qué pasa? Retrocedamos en el tiempo. Y en vez de hacer todo eso,
Tú vienes y se mete el incircunciso y tú dices, híjole, ay Dios. Bueno, ni modo, voy a ir a buscar otro lado. ¿Te molestó? Puede ser que te haya molestado, pero tú vienes y decides pasar por alto la ofensa y ni modo. Y es más, el chamaquito que se parqueó dejó las intermitentes y tú como buen cristiano le bajas la ventana, mira, quítale las intermitentes, por favor, que si no te va a acabar la batería. Viene la conciencia y después de haber actuado, yo espero que más de alguno haya actuado así alguna vez en su vida, pero viene y tu conciencia luego te dice, vamos bien, gracias a Dios, y da testimonio de lo que tú has hecho. ¿Me entienden, hermanos? Lo que es la conciencia, ¿ok? Volvamos a 2 Corintios 1:12. Mire, Pablo dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Pablo estaba consciente de lo que estaba haciendo a la hora de ejercer el ministerio. Ese mismo Pablo en Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Miren las palabras que ocupa Pablo. Yo he vivido delante de ustedes con una conciencia perfectamente limpia. Espérese, pastor. Es ese mismo Pablo que en Hechos 9 nos estaba diciendo, en Hechos 8, ese mismo Pablo que perseguía a la iglesia de Cristo y que asesinaba a los cristianos, ese mismo Pablo el que está diciendo que se ha conducido perfectamente limpio. ¿En qué momento pasó algo diferente en la vida de Pablo? Claro, cuando estaba en ese momento donde él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, su conciencia estaba en pecado. Él pensaba que eso era hacer lo correcto. Pero vino el Señor, lo hizo nacer de nuevo, le quitó el vendaje de su ceguera espiritual y ahora Pablo responde en obediencia a Dios, a Cristo, y su corazón es transformado por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra. Entonces era un Pablo transformado por Dios. Ese Pablo es que dice, yo me he conducido perfectamente delante de ustedes, porque es un Pablo que ha sido transformado por Dios. Ahora, hermanos, la conciencia no es la voz de Dios. Por lo tanto, no es infalible. La conciencia es falible y la conciencia puede cambiar, lo vimos anteriormente. La conciencia es ese sentido de lo que es correcto o incorrecto. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo sé que mi conciencia está bien o está mal? Y ahí vamos con el punto 2. Una conciencia sometida a Cristo es cautivada por la palabra de Dios. Mira el versículo 12, dice, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad, que viene de quién, esa santidad y esa sinceridad viene de quién, de Dios. Y él aclara, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Pablo apela a su conciencia que parte de la santidad y de la sinceridad que viene de Dios. No existe hipocresía, sino que al contrario, él ha actuado con sinceridad. Por eso es que dice él, yo traigo como testigo a mi conciencia, porque yo sé que ha actuado en santidad
y en la sinceridad, pero esa sinceridad que viene de Dios. Pero ojo, él dice acá, esa sinceridad que viene de Dios y también hay una sabiduría que carnal. Él menciona dos aspectos de manera intencional en este versículo. Entonces, ¿cómo yo puedo calibrar mi conciencia, hermano? ¿Cómo sé que mi conciencia está bien o está mal? ¿Cómo sé que mi conciencia está bien? La palabra santidad que aparece en el versículo 12 significa la pureza moral o los motivos puros. Pablo está diciendo que sus motivantes son puros porque parten del Señor. El actuado en santidad, pero también en sinceridad, porque esa pureza viene de Dios. Saben que cuando ocupan la palabra sinceridad en el griego significa algo que está a la luz del sol para hacer una revisión. En los tiempos de Pablo existían personas, los alfareros, que vendían recipientes, pero habían alfareros que eran malacates. Entonces, cuando habían grietas en esas vasijas, esos recipientes que ellos hacían, lo que ellos venían y le colocaban era una cera en esa grieta. Entonces, aquellas personas que habían sido experimentadas cuando compraban, lo que hacían es que agarraban esa vasija y lo ponían a la luz del sol y ahí veían si existía alguna grieta, si tenía cera. Por eso de esa raíz griega viene la palabra sin cera, que ha sido expuesto a la luz del sol y ha sido revisado. Entonces Pablo dice aquí que él parte de la santidad y de la sinceridad que parte del Señor, porque Dios es la fuente. Por eso es que Pablo era transparente, por eso es que él era íntegro, sincero, no tenía secretos escondidos. Pero también en este versículo dice, yo he actuado en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, humana. No era alcanzado por su propio esfuerzo. No venía de sus ideas de sobre la religión. La sabiduría carnal, hermano, debemos entender que no produce santidad ni sinceridad de Dios. La sabiduría carnal revela lo contrario, un corazón necio, rebelde en contra de Dios. Está conformado por ideas mundanas que parten de un corazón contaminado por el pecado y separado de la palabra de Dios. Esa sabiduría carnal no produce crecimiento, hermano, sino al contrario, necedad. Ahora, hemos definido la conciencia como ese sentido de lo que tú crees que es correcto o no es correcto en cualquier momento de tu vida, porque la conciencia puede cambiar. Tu posición con respecto a algún tema puede cambiar en la medida que tu conciencia sea informada en cuanto adiciones información o también sustraigas información. Cosas que antes tú creías que eran ciertas, a la luz de la palabra, ahora te das cuenta que no es cierto, entonces tú quitas esa idea y cambia tu posición. Tu conciencia es informada, ¿no? Pero esta puede cambiar por diferentes razones. ¿A usted no le ha pasado que su posición con respecto a un tema de conciencia ha cambiado? En el transcurso de su crecimiento espiritual, en el transcurso de su crecimiento en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Y la conciencia puede cambiar por diferentes razones. En primer lugar, la conciencia se puede endurecer por causa de tu pecado y puede llegar a un punto de cauterizarse. Lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 y 3.
Tu conciencia puede seguir los estándares de otras personas, familias, líderes, etcétera. Sigues la corriente y no te paras a reflexionar sobre las cosas. Puede cambiar, pero la que más me encanta de todo, y espero que usted se salga después del culto, ¿verdad? Y entienda eso, que tu conciencia puede conformarse más a la verdad de la palabra de Dios. Como decía Martín Lutero, una conciencia cautivada por la palabra de Dios. Y esperaría yo que nosotros estuviésemos en ese tercer tipo. Estudiar la palabra del Señor. Entonces, hermano, pregunta cómo tú estás alimentando tu conciencia. ¿Estás pecando en contra de tu conciencia cuando ésta te está hablando correctamente y tú te niegas a escuchar? O Cristo, el amo y Señor de tu vida y de tu conciencia, en su gracia te permite conocer un poco más a la luz de las Escrituras y tú vienes y te alineas a lo que dice la palabra de Dios, porque has sido cautivada por la palabra de Dios. Así que, hermanos, tú decides informar tu conciencia. Tú decides de qué vas a alimentar tu conciencia. De tu pecado, de filosofías mundanas, huecas, banales, o a través de la palabra de Dios. ¿Ven lo importante que es conocer la palabra de Dios, intimar con la palabra de Dios? Y ese es el meollo de acá. Pablo viene y dice, yo llamo a la conciencia como testigo, porque sé que he actuado en sinceridad, una sinceridad que viene de Dios. He actuado en santidad y sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino que por la gracia de Dios. Y este es el meollo acá. Entender estos principios, hermano y hermana. Primero que tú tienes que informar y calibrar tu conciencia conforme a nuestro estándar, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Eso te va a llevar a ti a leer más la palabra, meditar más en la palabra y responder en obediencia hacia la palabra del Señor. Pero también debemos de entender que el calibrar la conciencia es un proceso, hermano. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un tema de sabiduría. Algunas personas pueden tardar mucho tiempo en poder informar a esa conciencia con respecto a un tema en específico. Pero hemos de entender que es un proceso. Veamos un ejemplo según las Escrituras. Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos 10. Con nuestro hermano Pedrito. Hechos 10:9. Viene y mire el versículo 9 dice, ¿ya lo tiene? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz que dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pero mire la respuesta de Pedro, versículo 14. Pero Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Pedro le estaba diciendo a Dios que lo que Dios le estaba ofreciendo era impuro y era mundano. El hermano Pedro.
Viene el Señor y le dice, versículo 15, de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. En la conciencia de Pedro, lo que Dios le estaba ofreciendo era algo impuro. Él no entendía todavía la verdad detrás de todo esto, pero su mente fue informada. Pero a Pedro le tardó llevar al punto donde Dios lo quería llevar, porque incluso más adelante, en Gálatas 2, 11 al 14, se lo voy a leer por razones de tiempo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, a los judíos. Versículo 13, y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pedro tenía todavía esa idea en su mente. Antes era la comida, ahora eran judíos y gentiles. Y a pesar de que Dios le estaba diciendo, Pedro, lo que yo estoy llamando puro, tú no lo llames impuro, no lo llames inmundo. Pero Pedro todavía, su conciencia estaba en ese proceso de poder recibir y alinearlo a la verdad de Dios, a la palabra del Señor, a la voz de Dios. Y ese mismo Pedro, que posteriormente, en primera de Pedro 3:16, dice lo siguiente. Bueno, versículo 15 dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en lo que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta que ustedes tienen en Cristo. ¿Ven la diferencia? El Pedro en Hechos, Pedro en Gálatas y el Pedro en Primera de Pedro, valga la redundancia. Es un proceso, hermano. Es un proceso. Por eso es que por eso Pablo anteriormente, primera carta a los Corintios, capítulo 8, él cuando habla acerca de la carne sacrificada a los ídolos, él les dice a los fuertes, miren, yo sé que ustedes saben estas verdades. Yo sé que eso nada es. El hecho de que sacrifiquen a ídolos, los ídolos no existen. En Dios es un solo Dios. Eso nada es cierto. Yo sé que tú eres fuerte si entiendes esto. Pero el hermano débil que viene de este mundo, que viene de esta vida en la cual sacrificaban a los ídolos, no ha llegado a un punto de entender esa misma verdad y asimilarla así como tú la asimilas. Pero si por comer esa carne tu hermano se pierde, entonces yo no voy a comer carne jamás, dice Pablo. Y el punto de Pablo es el mismo, es un proceso en el cual las personas que han sido maduras espiritualmente se espera que tengan paciencia de los débiles y que actúen en amor y en paciencia hacia sus hermanos y no tratar de forzarlos a que aleiten, a que entender eso. Es un proceso, es un proceso. Y es por la gracia de Dios. Vamos de nuevo a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice que no es en sabiduría carnal, sino que es en la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos andar en santidad. Nunca lo olvides, hermano. El hecho de que tú puedas andar en santidad y puedas caminar con la ayuda del Espíritu Santo es una tremenda bendición para ti y para mí.
Y ahora entramos al tercer aspecto de una conciencia sometida a Cristo, y es que refleja una vida transformada por Dios. Versículo 12 dice, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Versículo 13, porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el final. Versículo 14, como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Una persona cuya conciencia está cautivada por la palabra del Señor se va a ver reflejado en su vida, en una vida transformada. Pablo les decía, traigo a la conciencia, mi conciencia la traigo como testigo, pero también fíjense muy bien cómo yo me he conducido entre ustedes, no solo yo, todos los que han estado conmigo en el ministerio. Fíjense cómo nos hemos conducido delante de ustedes. Lo hemos hecho con la sinceridad que viene de parte del Señor. Por eso es que yo digo, traigo a la conciencia como testigo, porque yo cuando he escrito esta carta, que era la carta severa, lo he hecho con transparencia, lo he hecho con sinceridad. Porque me he tratado de conducir apropiadamente en este mundo. Pablo estaba diciendo que era una persona irreprochable. No se podía acusarlo a él de que su vida no era consecuente de lo que él enseñaba. Él dice, mi vida es consecuente de lo que yo predico. Yo me he conducido entre ustedes, corintios, con transparencia, con integridad, con sinceridad. Y ustedes han observado por 18 meses que estuve con ustedes cómo soy yo en mi comportar. Por eso puedo decir que mi conciencia estaba limpia. Y saben, hermanos, esto es un llamado a todos los que estamos acá a examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Examinemos, porque el pecado es engañoso. Y saben, el pecado es tan engañoso que a veces nuestra conciencia ni siquiera lo percibe. De todas las cosas guarda tu corazón, porque de él, que dice las Escrituras en Proverbios, de él mana la vida. Y el pecado es engañoso, es sutil. Y Pablo le dice en el versículo 13, miren, porque ninguna otra cosa les escribí, sino que lo que leen y entienden, y espero entenderán hasta el fin. Lo que ustedes han leído de la carta es lo que yo soy, hermano. Yo no traté de ocultar los motivantes detrás de esa carta. Lo que ustedes han leído es mi verdadero motivante en medio de todo esto. No trates de ir profundizando en tratar de interpretar, vea que las líneas de esa carta, en el fondo hay otros motivantes. No, lo que yo he puesto en esa carta es lo que yo soy. Porque esa sinceridad viene de parte del Señor. No estoy ocultando las verdaderas intenciones, sino que fui claro, sincero, transparente y sin ambigüedades. Entonces, lo que ustedes han leído de esta carta y lo que ustedes han conocido de mi vida son congruentes, no son diferentes. Porque me he conducido, nos hemos conducido delante de ustedes con temor y temblor, delante del Señor, que de ahí parte nuestra sinceridad. ¿Tú puedes afirmar eso de tu vida, hermano, hermana? ¿Puedes afirmar que la manera como tú enseñas, lo que hablas es consecuente de cómo tú vives?
pero para eso se requiere ayuda, dependencia de parte del Señor. Pablo dice, así como también no habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así también vosotros la muestra en el día de nuestro Señor Jesús. Paren, les dice. Dejen de estar insistiendo en esta idea de estarme viendo como un estafador. No lo soy. Dejen de llevarse por lo que están diciendo los falsos maestros acerca de mi persona. Yo no he tratado de acercarme a ustedes con el ánimo de manipularles. Eso no soy yo. La manera como yo me he conducido es por la sinceridad delante del Señor. Yo tengo una conciencia limpia y clara que la manera como yo me he conducido delante de ustedes ha sido transparente, sincero e íntegro. Dejen de prestarle bola a esos comentarios, les dicen, de esos falsos maestros, que lo que buscan es destruirte. No deberían de verlo como un estafador, sino al contrario, dice el versículo 14, debería ser un motivo para la gloria de ellos, como ellos lo eran para él. Y deberían de jactarse en Dios por la manera en cómo fue utilizado Pablo en Corintios, porque a través de la predicación Dios salvó a los corintios y ahora son la iglesia que son. Interesante, ¿verdad? Y Pablo les dice, deberían de estar tan agradecidos que cuando sea el día de nuestro Señor Jesús, lo iban a anhelar tanto para abrazar al apóstol en comunión perfecta y eterna. Ese día en el cual todas las cosas Dios las traerá a luz y las va a pasar por fuego para ver qué había detrás de cada cosa que nosotros habíamos hecho en nuestras vidas, y aquellas cosas que no lo hicimos para la gloria de Dios van a ser quemadas. Y aquellas cosas que las hemos hecho para la gloria del Señor van a prevalecer. Pablo les dice, se van a dar una gran sorpresa cuando estemos delante de Dios y se van a dar cuenta de lo que Dios ha hecho entre nosotros, hermanos. Y este es un llamado para conducirnos en esta vida reconociendo que Dios nos resucitará y estaremos en una eternidad con Él. Finalmente, ¿cómo puedo yo disfrutar de una conciencia limpia? En primer lugar, hermano, aprendiendo de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aprendiendo de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Leer, meditar, orar continuamente, evitar el orgullo espiritual a toda costa. 1 Corintios 10:12 que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Evite ese orgullo espiritual, reconoce la gravedad de tu pecado, arrepiéntete y corre a Cristo. Aquellos que están acá y su conciencia los está culpando, hermano, de algo que ustedes han hecho, o hermana, arrepiéntanse. Si tú al pasar por la palabra de Dios y tu mente ha sido informada a través de la luz de las escrituras y tu conclusión y tu conciencia que ya está informada te dice, no es correcto eso que estás haciendo, hermanos, te puedes arrepentir.
No sigas en ese camino. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo purificará vuestras conciencias para su gloria. Si tú estás en una situación así, hermano, hermana, arrepiéntete, corre a Cristo. No sigas más. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en el transcurso del sermón de esta mañana es que la conciencia también puede ser cauterizada por el pecado. No llegues, que tu pecado llegue hasta ese momento. Corre a Cristo. Arrepiéntete con la confianza puesta en Él. Porque dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, y este es un oasis para el cristiano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este es el día, hermano, de responder en obediencia, en arrepentimiento y en fe al Señor de toda la conciencia, que es Cristo Jesús. Arrepiéntete, no descuides la palabra de Dios, ora, ora. ¿Ves lo importante que es orar? ¿Ves lo importante que es meditar en la palabra de Dios? Porque así tú vas informando la conciencia y vas alineando tu conciencia a la verdad de Dios, al estándar de la palabra de Dios, y es cautivado por la palabra del Señor. Entonces, hermanos, una conciencia sometida a Cristo, en primer lugar, reconoce que la conciencia es un regalo de Dios. En segundo lugar, es cautivado por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, refleja una vida transformada por Cristo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.